Entonces, los problemas relacionados con los valores de los píxeles que van a ser resultado de fórmulas matemáticas, ¿qué puede pasar? Que yo el valor permitido de 0,255, cuando lo paso por una función, después resulta que me da un valor que no es aceptable. Una opción, me voy a ir por la última, es un decimal, es decir, yo obtengo un 114.12. Entonces, yo no tengo 114.12, o tengo 114 o tengo 115, pero no tengo valores intermedios. Entonces, aquí la forma más sencilla de resolver, pues es simplemente o truncar o redondear el valor decimal, de tal manera que yo me quede con el valor entero más cercano a él. Esa es la primera opción. El primer elemento que ahí nos aparece es cuando, en lugar de tener de 0 a 255, yo tengo valores hacia abajo, es decir, negativos. Entonces, la mejor forma la más sencilla forma de resolverlo es que si son negativos lo dejes en 0. Esa es una manera. Y cuando tengas el primer problema, el segundo problema, que es el overflow, es decir, cuando tú superas el 255, que te quedes en 255. Esa es una manera. Ahora, visualmente, ¿qué está pasando? Imagínense que yo, dentro de las fórmulas matemáticas, estos son los elementos que estoy calculando, esos rojos. En la forma salomónica, en donde si te pasas de hacia los negativos te dejo en 0, y si te subes de los 255 te dejo en 255, obtengo la señal azul. ¿Ok? ¿Qué pasa o qué diferencias encuentran ustedes entre la señal roja y la señal azul? ¿Son iguales? No, la azul como que está dentro de los límites o que están ahí marcados, y la roja se sale siempre. Y no solo eso, sino si tú lo vieras en perspectiva, tú te darías cuenta, por ejemplo, aquí, que estos valores eran más bajos que el 0, ¿no? Y resulta que aquí me los dejas en 0. Es decir, estás modificando la señal de tal manera que la señal que aparece aquí como azul no es idéntica. ¿Qué significa? Que si hay zonas que te daban negativos, significaba que eran más oscuros que los demás. ¿Sale? Cuando yo hago esto de que los dejo en 0, podrían haber otras zonas que también estaban en 0 y ahora son iguales. Entonces, visualmente yo no voy a inferir diferencia entre los que originalmente eran negativos y los que ya eran ceros. Entonces, estoy equivaliendo cosas a mismos valores que no son iguales. Son zonas diferentes y resulta que son 0. Entonces, por ejemplo, toda esta zona que está aquí era mucho más brillante que esto, ¿sale? Y resulta que todo esto me sale igualito. Es como la democratización, ¿no? O sea, hago democrático los valores y entonces ya no distingo entre las zonas más claras que yo tenía de resultado y las más oscuras. ¿Por qué? Pues porque se salieron de valores, ¿no? Si yo lo que hago es que la señal la ajusto para que quede, pero que mantenga su forma, obtengo esta parte de abajo y se le llama la escalé. Entonces, aquí, cuando yo la escalo, tengo esta señal en donde la más clara de todas le va a corresponder al 255. Y la más oscura de todas, que si se fijan es este que está aquí, lo correspondo al 0 y todo lo demás lo escalo. Entonces, una señal de este tipo, cuando yo la escalo, tiene dos ventajas. La primera es que mantiene sus diferencias entre zonas, que si este era más claro que aquí va a quedar más claro que este, ¿sí? Y no solo eso, sino que también está dentro de rangos permitidos. Entonces, una primera aproximación en la parte de arriba es, te pasas, te dejo en 255,
estás hacia abajo, te dejo en 0 y ya. Pero no me preocupo de que puedas volver a distinguir entre zonas con valores diferentes. ¿Por qué? Pues porque son valores no aceptables. ¿Sale? Entonces, en ocasiones vamos a pensar que la mejor solución es la de arriba y en muchas otras vamos a decir es escalamiento y es la de abajo. ¿Vale? Entonces podría ser una u otra. Ninguna es una solución perfecta, ¿eh? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy sumando y sumando valores positivos a los canales de color? Entonces, por ejemplo, si estaban aquí los canales, les sumo, suben aquí, suben todos, ¿no? Si aquí fuera el límite y te pasas, yo no quiero representar más blanco, simplemente me quedo en el blanco, que es el más alto, y ya se dice que se saturó. Entonces, ahí la solución es la primera, porque yo ya no quiero distinguir entre colores, sino simplemente, si ya llegas a 255, y ahí te quedaste, ya te saturaste. ¿Vale? Entonces, y en otras, yo hago fórmulas matemáticas que sí quiero que se distingan esos valores, entonces me voy por la de abajo y escalo. Entonces va a depender de cuál es el espíritu de la transformación que queremos hacer para ver cuál de las dos nos conviene. Ninguna es perfecta. ¿Vale? A ver, creo que ya abrió esto. Esperemos que ya no se me cierre. Ok, entonces aquí teníamos las dos umbralizaciones y vamos a diseñar una interfaz, ¿les parece? En donde podamos abrir la imagen y pedir toda la información. Entonces nos vamos con una nueva aplicación. Bueno, voy a abrir la anterior para que nos ayude con esto que vamos a copiar y pegar, pero no se puede directamente. Y vaya que lo he intentado, ¿eh, chicos? ¿Les parece que lo que vayamos transformando lo mandemos a una ventana, ¿cómo le decimos? Flotante. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? A los Sí, resultados a una ventana flotante y que nada más aquí se quede la imagen original y todos los parámetros que vayamos pidiendo. ¿Les parece? Entonces voy a generar una nueva aplicación vacía. ¿En donde? Aquí lo que voy a hacer es que de acá me voy a llevar el nombre de la imagen, este y este. Voy a hacer más grande antes de recibirlo. Entonces aquí nada más voy a recibir un access, un nombre de la imagen. Si se fijan, se perdieron los tags. ¿Se acuerdan que teníamos por ahí ya nombres directos? Entonces vamos a empezar con este, ¿no? Empezamos aquí y le decimos título, va a ser umbralización de imagen. Este nombre era EDT, nombre,
Y este era Access 1, si no me acuerdo mal. ¿Aquí no tenemos ayuda? Parece que no, ¿verdad? Y este era BTN. Seleccionar. Me van diciendo, por favor, cuando ya lleguen aquí. Sí, espérame tantito nada más. Sí, sí, adelante. Entonces Access se queda como Access 1, el del nombre es CDT nombre y seleccionar es BTN seleccionar. De hecho, le puse EDT nombre IMG. Ah, ok, gracias. Y en el otro sí es BTN seleccionar. Ah, pero por cierto, aquí se me puso mayúscula la primera y es minúscula. Entonces, en esta interfaz necesitamos otra vez el nombre de la imagen en la memoria y necesitamos todos los parámetros de la umbralización. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, primero lo salvamos para que nos permita modificar el código detrás. Está un poquito lentita, permítame. Ok. Entonces aquí vamos a poner GUI y luego es umbralizar. ¿Al input qué nombre le puso entonces? ¿Cuál, perdón? ¿A dónde va la ruta qué nombre le puso siempre? Le puse EDT nombre IMG. Ok, Aquí está, gracias. mira. Permítanme tantito.
A ver, entonces, ya que nos salvó, les decía que tenemos que identificar qué elementos necesitamos para esta transformación. Entonces, aquí están los parámetros. Entonces, necesitamos la imagen que vamos a leer, el valor sigma, que puede ser un vector, y qué condición. Entonces, aquí. En ese de umbralizar, entonces, en el opening, aquí vamos a generar nuestro contenedor de datos, ¿no? Contenedor de datos. Entonces, voy a traerme de aquí, editor. Entonces, el contenedor de datos va a tener el nombre de la imagen. Entonces, aquí lo voy a poner IMG. La imagen, que es la memoria, en la memoria. Y luego necesitamos que era valor inicial. El valor final. El tipo de umbralización. Y aquí le vamos a poner, ¿no? 0. A ver, aquí qué tipo, es que hay umbralización binaria y de color, ¿no? Entonces 0 va a ser binaria, el 1 va a ser de color. Y también necesitamos la condición. El tipo de condición. Muy largo. El tipo de condición. El tipo de condición va a ser, de acuerdo a esto, 1 o 2. Entonces le vamos a poner el valor por default de 1. Entonces la condición va a ser 1 para mayor o igual o para dentro del intervalo y 2 va a ser para menor o igual o fuera del intervalo. Creo que son toda la información que necesitamos. A ver, chequen por favor si no me hace falta algo más. ¿No? Bueno, y para esto también necesitamos el tipo de dato. El tipo de valor. Tipo de valor, entonces es un 0, es un valor. Uno es un intervalo. Creo que es todo lo que necesitamos, ¿no? ¿Sí, chicos? Algo más que se me esté pasando para pedir. Creo que es todo, ¿no?
Sí, el inicial y el final es el sigma, ¿verdad? Sí, por ejemplo, de 100 a 200 quisieras hacer una normalización, entonces ahí tenemos que poner uno y otro. Ok, ok. No, pues creo que es todo. Creo que es todo, ¿verdad? Y de hecho, si vamos a usar un intervalo, los usamos los dos. Si vamos a usar un solo valor, pues solamente el valor inicial, ¿no? Y ya. Eso lo vamos a ver cuando lo mandemos de parámetro, ¿no? Hacia la función. Entonces, ya teniendo esto, hay algo que ya podemos copiar de la otra, del otro, de la otra interfaz de usuario, y es el comportamiento del botón seleccionar. ¿Están de acuerdo? Esta parte de lo que va a hacer cuando le digamos clic, esto sí lo podemos traer de acá. Ok, entonces cuando le hicimos clic, hicimos esto, lo voy a copiar. Ah, pues de hecho, hasta incluso la función, ¿no? Todo esto. Entonces esto lo voy a poner aquí. Nada más, handles.nombre, imagen, edit nombre, imagen, imagen. En teoría debería funcionar así. A ver, voy a correrlo. Aquí. Ok, ya quedó esta parte, ¿no? Ya deja en memoria la imagen y ahora tenemos que pedir toda la información. Me dicen, por favor, si ya vamos a ir todos. Sí. Entonces vamos a poner, tú me dices, Emilio. Ah, es que estoy copiando el código. Ok. Nada más por ahí cambiaron un poquito los nombres, es todo. La función sí la teníamos que traer, ¿no? La de leer imagen y la de Y el callback del botón, botón. es todo. A usted sí le abre la imagen, ¿verdad? Sí, A ver, permítame que me marque una. ahí está. Si no, compártenos Ah, ok, y va. vemos, sin problemas. Segundo nada más. Está deshabilitada la opción. Ah, perdón. La anterior sesión la ya. Es que es palabras por default, perdón. Ahí ya la pueden ver. Ya. Me está marcando este error. No sé qué me faltó. Sí, EDT nombre. ¿Te acuerdas que lo cambiamos como EDT nombre IMG?
Y ese en donde está, debe estar en el callback, ¿no? Ahí nada más, aquí, haz de cuenta, ahí, En la línea 120. Ay, Se llama ahora, ¿cómo le pusimos? EDT, EDT, nombre, IMG. Gracias. así. ¿Qué más fue? Porque nombres no he cambiado nada. También en handles.datos.nombre IMG. Nombre IMG. Y creo que es todo, ¿no? Ah, también arriba en el 126. También es. EDT, nombre, ¿no? No, así está bien. El EDT significa que es una parte visual y este es el contenedor de datos. Ah, ok. Perfecto. En el 126 también. Nombre IMG. Ahí todavía me escucha. Sí. ¿Me A ver. trabé yo o se trabó ella? Se trabó. A ver, ¿qué más me falta, compañera? Nombre IMG. Ay. Y creo que ya, ¿no? Tienes en el 128 enfrente un handles datos punto nombre, ahí también IMG. Ahí. Ya me destrabé al final. Ahí. Perfecto. Sí, creo que se trabó, maestra, pero ahí vamos. Me está ayudando mi compañera. Perdón, Ok, sí. tu nombre, ¿cómo te llamas? Irene. Gracias, Irene. Creo que es todo, ¿no? A ver. Está abriéndose acá. Ella debería de funcionar, ¿no? En teoría. Perfecto. Ahora sí ya Ya estoy. queda. Gracias. No, de nada. Y ahí, por ejemplo, bueno, tú tienes ahí dos access. Y nada más necesitamos uno porque el otro lo vamos a mandar de resultado en una ventana flotante. Ok. Entonces el 2 lo quito. El 2 lo puedes quitar, sí. Entonces, a ver, voy a compartir. Espero no trabarme. Ok, entonces, aquí lo único es que vamos a diseñar qué necesitamos. ¿Ok? Entonces, primero voy a poner la parte de los datos, ¿no? A ver, aquí en la información le voy a poner el título datos. ¿Vale? Y un poquito más grande. Entonces, ¿qué datos vamos a pedir? Lo primero es, ¿qué tipo de umbralización quieres? Si quieres una binaria o de color, ¿sale? Para eso necesitamos radio bottoms. ¿Ok? Y vamos a hacer algo que se le llama el bottom group. Entonces, primero es el bottom group. ¿Sale? Ustedes me dicen, por favor. ¿Sí? ¿Estamos aquí en el bottom group? ¿Me trabé o no? ¿Está cambiando los nombres a los contenedores o no? Nada más el display y el string. Ahorita solamente estoy haciendo la parte del display. Por ejemplo, el bottom group, le voy a poner el título, se va a llamar tipo de umbralización. ¿Okay? Y el tipo de umbralización solamente es de dos tipos, o binaria o de color. ¿Sale? Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué está agrupando los radio bottoms para que MATLAB haga la validación de que si uno está prendido, el otro se apaga? ¿Vale? Eso ya lo es automático. Entonces, aquí en el radio bot, aquí está, es un BTN grupo de tipo de umbralización.
¿ok? Y aquí voy a poner los dos radio buttons. El primer radio, aquí. Y le voy a cambiar. Entonces, la primera es umbralización binaria. Umbralización binaria. Perdón, esto de la binaria era acá en el string, pues me confundí en el tag. Entonces aquí es BTN binaria. Ok, y aquí lo copio, lo pego, y aquí le voy a poner de color. Y este sería BTN color. Umbralización en tonos de gris. Me faltó cambiarles el tamaño de la fuente. Está muy pequeña. Profesora, ¿podría poner el inspector del el radio botón de binario? Claro. Gracias. Ah, listo, gracias. No es nada. ¿Sí? Y luego, la otra es el parámetro de la umbralización. Ah, ya ahorita me está diciendo que me estoy congelando. Entonces, el parámetro de la de la umbralización es o un dato o un intervalo. Entonces, me voy a copiar esto y lo voy a pegar para que sea más fácil. Entonces, este de arriba le voy a poner no me acuerdo si aquí lo acepta. No. Aquí está. Una referencia. Pues la referencia hay dos opciones. Aquí sí la voy a hacer un poquito más grande. Entonces, la primera es que sea un valor. Este va a ser un botón para un valor. Aquí un valor de referencia. Y la otra opción es de que sea un umbral, un intervalo. Entonces aquí le voy a poner
intervalo ese va a ser un botón de intervalo. Este va a ser un intervalo de valores. Entonces, el valor de referencia, voy a poner, para leerle, voy a poner un editor, edit text aquí. Y en sus propiedades, voy a poner, le voy a poner un 0, 12, valor. Valor de referencia. Va a ser EDT, valor inicial. ¿Ok? Y voy a poner el valor final y solamente lo voy a activar cuando me digan que es intervalo, ¿les parece? O sea, este valor siempre va a estar de referencia. Pero este podría ser que no. Sí que habrá ido el 255, lo más grande. Entonces le voy a poner EDT val fin valor final. Ok, ya nada más nos falta qué tipo de condición, si es mayor o igual o menor o igual o fuera del intervalo o dentro del intervalo. ¿Me dicen si quieren ver alguna de estos datos? Los de arriba se llaman botón BTN Binaria, binaria, el otro, BTN color, luego BTN valor, BTN intervalo, EDT valor inicial y EDT valor fin, ¿verdad? Nada ajá, más. exactamente. Esto. Porque ahí es donde luego podemos tener más discrepancias. Ujú. Sí, sobre todo, ¿no? Cuando ya hagamos lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cuál es la condición? Esta la voy a copiar esta. ¿Cuál va a ser la condición? Entonces aquí en este dice condición. Entonces la condición, la primera es, Aprovechando que tiene el inspector ahí, ¿qué es el valor que cambia para que aparezca activada por default, pues? no le cambio nada. Lo que pasa es que como está dentro de un grupo de botones, el último que se pone es el que está activo, Es que a mí no me pone ninguno activo. ¿no?
No, no le pongo nada. Ah, ok. O sea, todo bien. Sí, vas bien. Entonces aquí, por ejemplo, nada más lo único que cambio son el string, el ayuda y el tag. Es todo lo que cambio. No cambio otra cosa. Entonces, por ejemplo, aquí el string va a ser mayor o igual. Se me hace que eso lo tenemos que cambiar. Pero bueno. O sea, me refiero a cambiar interactivamente cuando el usuario vaya cambiando las cosas, ¿no? En tag, btn, condición 1. Y aquí que diga mayor o igual o dentro del intervalo. Pero ese tooltip string no va en el input. Es que si no, Ah, ok, ya, sí, ya lo entendí. Ok, sí, sí. O es sea, que si no, haz de cuenta, sí, que cuando esté corriendo, mira, ahorita lo voy a correr. O sea, esta condición, si es intervalo, tiene que decir dentro del intervalo. Entonces, originalmente lo voy a poner mayor o igual, pero si estamos corriéndolo y cambian a qué es intervalo, eso tiene que decir dentro del intervalo. Se puede cambiar esa propiedad. Pero el tooltip-x sí tiene que decir las dos cosas. ok, ok, está bien. ¿Sí? Se me ocurrió, ¿eh? Sí, sí, está bien. Ya quiero verlo correr, ¿eh? Porque es un montón de detalles. Y por ejemplo, el string tiene que decir menor o igual o fuera del intervalo. No es cierto. Menor o igual, nada más. Y el tool aquí es menor, fuera. Y este va a ser btn condición 2. Y esto se va, ¿no? Esto nada más era porque me lo copié de ella. Creo que es todo lo que necesitamos, ¿no? Esta interfaz de usuario parece mis presentaciones como con mucha imaginación. Entonces, a ver, se me ocurre aquí. Para que esto quede así. Y aquí ponerle el botoncito para que o aquí afuera para que lo realice. Afuera, ¿verdad? ¿Cómo ven? Sí, ahí se ve bien. ¿Sí? Entonces, aquí el string que diga
Me gustaría más que un botoncito como de play, pero bueno. Calcular. VPN. Calcular. Y es ejecutar. Se me ocurre así. Pues así. ¿Ah? Ahorita no hace nada, ¿verdad? Pero por ejemplo, le digo pues ya le diría que quiero una realización binaria con un valor, qué condición, y lo ejecutaría. ¿Sí lo ven bien? ¿Me refiero yo funcional? Sí, la verdad sí se ve bien. ¿Se ve bien? Ok, entonces, lo que podemos hacer en la interfaz de usuario inicial cuando abre la ventana es decir qué valores necesitamos que sean los de default. Es decir, que siempre por default sea una realización binaria, que siempre sea un valor y que sea la condición mayor o igual, por ejemplo. Esa sería un valor por default. Dejen ver si tengo otra interfaz. Permítanme. Según yo tenía una. Es para ayudarme en la funcionalidad de los botones. Permítanme. No lo salvé. Déjenme abrir uno nuevo. Ok. Bueno. Entonces, no. Nada más nos quedamos ya con este de realizar. Entonces, ¿por qué se ve amarillo? Parece de los Simpson. Ok, entonces, está raro. Aquí tenemos los datos por default. Entonces, el tipo de valor, aquí tenemos 1 y 2. ¿Les parece que manejemos 1 y 2? ¿O 0 y 1? Es que como que me hace ruido que sean siempre diferentes. 0 y 1. ¿Sí está bien? 0 y 1. Es que aquí cuando pasemos el parámetro, eso va a ser el problema. Porque ya es 1 y 2. A ver. Dejen ver. ¿Sí soy un pajarito? Sí, Llegaron a cantarnos aquí. qué bonito. Sí.
A ver, Ventajas de las clases en línea. ¿verdad? ¿Quién sabe dónde estará? Pero sí. Bueno, entonces, aquí dentro de las cosas que... Esos son los valores por default. Entonces, dejen ver aquí. Aquí vamos a poner las condiciones por default de los datos. Entonces, déjenme ver si lo puedo sacar para que no esté dando lata ahí. Ok. Entonces, ¿cómo se seleccionan los grupos? Es decir, voy a irme para acá, aquí. O sea, de este grupo le voy a decir que quiero la binaria, de este grupo yo quiero el valor y de este grupo yo quiero la condición 1. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces, lo primero es, aquí, le vamos a decir set en el contenedor de la parte visual. Y luego es, ¿cómo le pusimos al grupo? BTN GP tipo de umbralización. Voy a copiármelo porque aquí, copiar. Entonces yo digo que a este grupo, y aquí le ponemos selected, object, sea handles punto btn binaria. Eso hace que el radio button que esté activado sea ese. Luego, aquí en este es el grupo de referencia, ¿no? Grupo tipo referencia. Entonces, este va a ser BTN valor. Entonces, el tipo de referencia va a ser el valor. Y el otro grupo de elementos es la condición. Déjenme darle el valor. BTN grupo de condición, ¿verdad? De condición. Y acá tipo de condición. Y aquí la condición es el botón. Condición 1. Como está diciendo acá. No existe la referencia.
Ah, es este. Ya, ahí está. Entonces ya por default es binaria, es un solo valor y es una condición. ¿Me deja ver su código? Porque me marcó una Claro, bola. claro, claro. O sea, por cada grupo vas a buscar cuál es el objeto seleccionado y vas a decir cuál de todos ellos es. Me dice que no existe la propiedad selected object en el panel class. Es que no es en el panel, es en el botón de grupos de botones. O tú pusiste panel. Sí, creo que Este que está aquí, no es un panel. Se parece mucho al panel, pero no es el panel. Este es el button group. Ah, ok, sí, no, totalmente, es un error. Déjenme entonces modificarlo. Sí, chécalo. Mira, fíjate, hay algo interesante en esto. Aquí en el Property Inspector, donde dice... Ay, ¿dónde está? Creo que ese es el único que no se puede. Porque todos los demás objetos, tú le vas al Property Inspector y tú le dices qué tipo quieres que sea. Entonces, puede ser, por ejemplo, en Style, tú le cambias y le pones el tipo. Déjame ver si también se puede este. Property Inspector no tiene Style. Es el único que no sé. Perdón. Pensé que se podía corregir desde ahí. A mí me pasó lo mismo. A ver, chéquenlo, chéquenlo. Deme Es que chance se de... parece y es muy parecido. O sea, visualmente es igual, pero el funcionamiento es diferente. Sí, deme nada más un momento para Ujú. corregirlo. Claro, claro. Tan bonito que me había quedado. No te preocupes. Al cabo, o sea, visualmente se va a ver exactamente lo mismo. Nada más es cambiarle el funcionamiento. Sí, sí, no. Lo que Y lo está- único que hace es que si está uno activado, el otro lo desactiva. Eso es lo único que hace. Lo único que está raro es que cuando paso los botones, Ajá. vectores, pues, el radio button me lo desaparece. No sé si lo está poniendo atrás, le pongo bring to front y de todas formas no se ven, pero sí, como que están ahí. O sea, a ver si quieres, compártelo. No, va. No puedo iniciar la función mientras se lo talla. A ver. Ahí la ven. Ujú. Si yo, digamos que los tenía aquí arriba, ¿no? Ya ni arriba se ven. Hay Perfecto. control Z y se regresa. Sí, eso estaba haciendo, pero ya no se ven. Déjenme si no. Que lo guardo, lo regreso. A ver, a ver. Estaba igual guardado hasta cuando se ejecutó, ¿no? Ok. Entonces denme un momento. No hay problemas. Sí. A ver. Ya la siguiente interfaz nos va a salir bien rápido, no se preocupe. El chiste es la primera. Sí, no, por ejemplo, ese detallito no vi a la hora que lo. Y visualmente es exactamente igual. O sea, no va a cambiar nada. Ahí va. Ok, esto aquí todo va bien.
No, ya ahora sí, como que más bien se había trabado la interfaz gráfica. O sea, como que ya no estaba cargando bien los elementos. O sea, ajá, o sea, es algo de funcionamiento de MATLAB, ¿no? Sí, fue más ajá, de ese tema que fue un error de otra cosa. Pero a la hora de cerrarlo, pues ya nada más le puse que no lo guardara y ya se regresó a la última versión ejecutada. Ok. Y ya de ahí sí se pudo. Sí, sí, nada más volví a recargar. O sea, ya como que recargó bien los gráficos, como que tenía problemas. Ok. Estoy checando algo me pidieron de tutorías. Nada más déjame entrar. Sí, sí, ok. Un momento. Es que ¿Cómo le pusieron al tag de los radio groups? ¿cuál, perdón? A cualquiera, es BTN GPU. ¿O Te cómo? lo comparto, te lo comparto. Es BTN, GP de grupo de botones, Bien, tipo umbralización, tipo referencia y tipo condición. perfecto, gracias. Checa. Digamos que es de lo más, Grabado, ¿no? ajá. Y para no dejar nombres así como grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿no? No, Que no sí, como dice, ya cuando estás programando agradeces haber hecho esto. ajá, que no dice nada para nosotros. Creo que ya. ¿Sí? No, ahí va. Perdón. Me falta uno nada más. Entonces, una de las cosas que tenemos que cambiar es que cuando nos digan que son umbrales, intervalos, entonces cambiemos el letrerito, ¿no? Que diga, en vez de menor o igual y eso, que diga en intervalo, fuera del intervalo. Entonces, esto, tú me dices, ya puedo aquí esta parte. Un segundo porque si no me voy a volver a quedar atrás. No, Ahí no, va. no, 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 aquí me quedo. Es que ahora estoy ajustando el código porque Está la chudo. ahí va. A ver. Pero ya no marca error. Gracias. De nada, entonces, les decía que aquí dentro de la funcionalidad queremos que cuando tú le digas que es un intervalo, estos letreros cambien para que se ajusten a que digan dentro del intervalo y fuera del intervalo. ¿Sale? Entonces, aquí en el callback,
Cuando tú le das clic en el intervalo, entonces, que digan set handles.btn condición 1 en su propiedad string, que diga dentro de intervalo. Pero es el callback del botón, ¿verdad? Del botón sí. Y el otro es la condición 2, es que diga fuera de intervalo. Y nada más aquí que nos salve, ¿no? Nunca me sé ese comando. ¿Okay? Y en el botón, cuando nos digan que es un valor, o sea, aquí que nos dice que es un valor, entonces, que diga aquí, que digamos, el primero es mayor o igual y el segundo es menor o igual. Y voy a probarlo. ¿Ok? Entonces, si es valor, está bien, pero si lo cambio, bueno, aquí ya no se ve, pero sí está bien. ¿Sí ven? Sí, sí, se ve bien. Entonces, ya nada más aquí en el diseño, lo voy a hacer un poquito más grande. A ver si ya con eso se ve. No, sigue con el punto, 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 punto. ¿No será por alguna condición que tenga el radio botón? ¿Sí lo hizo más grande de diseño? Ah, tienes razón. Es eso. Aquí. Hasta ahí se queda, ¿no? Ya. Bueno, ya casi acaba. Ya casi descansa. Ahorita también programó el de valor para que regrese a mayor o igual que, ¿no, verdad? Sí, Ah, entonces déjeme lo programo. para que de una vez, ¿no? Llevo uno. Me gustaría más usar así como que signos griegos, que se viera más bonito, ¿verdad? Pero pues como que no me dejó. Listo, ya está. Ya está.
Entonces nada más es así, ¿no? Fuera de intervalo, valor. Ahora, hay algo más que tenemos que cambiar. Cuando esté un valor, no tenemos que tener dos botones activados. Hay que desactivar uno de ellos. Y cuando diga intervalo, que se activen los dos. Entonces, cuando diga intervalo, bueno, vamos a primero hacerlo desde el principio a ver si se puede. Aquí, desde el principio. Entonces, ¿esto lo habíamos hecho en alguno? Ah, sí. Pero ¿por qué no lo hacemos cuando abre la imagen? O sea, que siempre haga eso cuando abre la imagen, que se vaya a los defaults. Cuando abra una imagen que quede a los de default. Sí, ¿no? O bueno, no sé. Tendríamos que abrir uno a ver cómo es la funcionalidad. Ay, me voy a congelar. Se congeló tantito, pero ya se descongeló. Ya está. A ver aquí. ¿Cuál fue la propiedad que modificamos aquí para que no se... ¿Cuál era la propiedad que desactivamos? Enable, ¿verdad? Sí. Ah, enable. A ver, vamos a ver si eso se puede modificar en este. Va al fin. Entonces aquí lo cierro para que no me equivoque, es este. Ok, aquí tendríamos que poner set handles.ptn al fin, no es cierto, edt. ¿Sí, no? Edt al fin. Enable. Pause. On, off, o inactive. Inactive. ¿Qué diferencia habrá entre inactive y off? Ah, o sea, está ahí, pero no se puede editar. Entonces, mejor que sea off, ¿no? Para que se vea desactivado. Entonces, esto mismo lo vamos a hacer cuando estemos en valor, cuando cambia valor. O sea, acá, cuando aquí, cuando pide un valor, también desactivamos el segundo elemento. Entonces, estamos aquí, de un solo valor, le pido intervalo. Es que aquí no permite el intervalo. Ah, bueno, entonces aquí tengo que activarlo. Enable on. Aquí. Entonces, si es intervalo, están dos, es valor, se desactiva. Creo que la parte de este lado, o sea, de la parte del usuario ya queda validado. Nada más hay que hacer que los valores que estén aquí, pues sí sean numéricos. ¿Se acuerdan que eso también lo validamos? Ah, sí, es cierto. Esto
Si no mal recuerdo, es el ejemplo primero que hicimos aquí. Aquí, límite superior, inferior, aquí está. De aquí me voy a llevar esta parte. ¿Sale? Y acá en un realizar, cuando hagamos el callback de este elemento, Te llevó, perdón, ahí sí ya me perdí totalmente. no te preocupes. En el ejemplo que hicimos al principio, ¿te acuerdas que hicimos uno donde pedíamos datos? Ajá, sí. Ahí está la validación. Ah, ok, para que sean números y no texto, ¿no? Ajá. Entonces nada más me lo traje para acá y en el valor inicial le pongo todo esto, entonces ya hace la transformación, manda un error si no está bien y el dato que vamos a leer aquí es val_ini, si no mal recuerdo. A ver, chéquenlo acá. Este es el val_ini, ¿eh? Ay, no lo pone al final, lo pone, aquí está. El callback del valor inicial lo va a escribir aquí. Y me voy a llevar lo mismo para el valor final. Aquí, el valor final. En el callback. Aquí lo mismo, nada más que lo va a leer en el valor final. ¿Y qué más nos hace falta en la parte visual? ¿Puedo ver su código de nuevo, profesora? Claro, claro. ¿De la validación? Sí. Aquí está. Gracias. Eso ya ya lo habíamos hecho, ¿eh? Lo Sí. hicimos en este ejemplo que está aquí. Era este, ¿se acuerdan? La búsqueda de los números perfectos. Sí. Entonces esa la pegamos en el callback de Balfin. Ajá. Y nada más lo único que cambia es que donde lo guarda se llama Valfin o Valini. Ah, sí, cierto. ¿Solo es en ese callback? Nada más. Sí. Gracias. No, de nada. Entonces, validamos esto ya tiene funcionalidad. Ya nada más nos falta que al calcular, leamos qué fue la selección que se hizo de todo. Permítame, Adito, ya se me acabó el agua. Sí, está bien. Ok, entonces aquí nada más lo único que haríamos, o sea, ya está la parte visual. Todavía nos falta un pequeño detalle y es que el valor final tiene que ser mayor o igual al inicial, por ejemplo. ¿Quieren que validemos eso? Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Bueno, entonces aquí en el callback de este valor final, porque el otro siempre es válido, ¿están de acuerdo? Bueno, no, porque puede ser valor que no esté dentro de rangos, pero ahorita lo hacemos. Entonces, lo primero es, leemos y ya es un número, ¿no? Pero si no, o sea, si no es un AND, o sea, si es un valor aceptable, entonces aquí tenemos que preguntar, ¿este valor es mayor? Bueno, más bien nos vamos por los errores, ¿no? Menor que handles.valini.
INI. Entonces, si es menor al valor inicial, aquí mandamos, hacemos exactamente lo mismo. Le ponemos un 0. Y decimos que capture algo válido. Entonces, por ejemplo, digo que es un intervalo, entonces el primer valor va a ser 100 y el segundo le pongo 95. ¿Qué hizo aquí? No me marcó error, me marcó acá. Ah, dice que no existe. Ah, tiene razón, es punto datos, no es que es contenedor. Aquí. Es handles.datos.valor inicial. Entonces el intervalo, le quiero dar un 95, bueno, le voy a poner un 85. No me marcó ningún error. Ah, se me hace que no salvé, perdón, aquí. Entonces, si es un intervalo, está. Si es un intervalo y estoy de 50 a 25. ¿Y si no está? Sí, ya lo hace. A ver, entonces recapitulando, agregó, o sea, lo que quiere validar es que el valor sea menor que el valor inicial que habías puesto. No, que sea mayor. Perdón. Entonces, solamente que la condición sea menor es cuando mando el error. Ok, ya. Y Entonces, es decir, si cumple, no voy a mandar nada, ¿no? Esa es la idea. pero Si es un AND, porque es para un texto, mando error. pues lo hace, ¿no? O sea, Ajá, para el inicial y el final. Y es exactamente igual. ajá. A ver, ¿y puedo volverme a enseñar el funcionamiento? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí, si es un valor, le puedo poner, por ejemplo, un 90. Pero si dije, no, mejor intervalo, entonces de 100 a 54. Aquí es el caso. Entonces me marca esto. Ah, Y lo- no. ok. Y lo pongo en 0. Y si no, pues sí pasa. Ah, ok, gracias. No hay nada. Aquí podríamos hacer una función pequeñita que nos valide el color que se está capturando, porque si está superior a 255, lo tiene que dejar en 255, y si es menor a 0, tiene que dejarlo en 0. ¿Están de acuerdo? Sí, como lo habíamos visto en las gráficas, ¿no? Exactamente. Allá es el resultado de un cálculo, ¿no? Aquí nada más es una captura, pero es lo mismo. Tenemos que hacer este tipo de validaciones. Entonces, podemos crear una nueva función. Entonces, aquí podemos poner
validar color. Y solamente reciba un dato, ¿no? Un dato. Y de regreso, valor. Lo podemos poner como dato válido. Entonces aquí, validar el valor de un color que esté en el intervalo de 0 a 255. Digo, para no estar haciendo esta validación todo el tiempo, ¿no? Y mejor que lo haga solito. Entonces, de entrada tenemos dato, es un valor numérico. Y de salida tenemos un dato validado. Entonces, esto es un valor en el rango aceptable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por default el dato válido es el propio dato. Luego preguntamos, ¿no? Si dato era menor a 0, entonces el dato válido es 0. Pero si no, si dato supera el 255, entonces el dato válido es 255. ¿Esto? ¿Está bien, chicos? Sí, sí. Entonces aquí lo salvo en el mismo lugar donde tengo la interfaz de usuario. Aquí. Y entonces este dato lo voy a mandar llamar aquí. Entonces, una vez que lo leo y que no es, bueno, en el valor inicial, aquí está, en el valor inicial, una vez que no es un dato falso, o sea, un valor inválido, entonces le digo que el valor va a ser igual a validar el color del propio valor. Para que no me vaya a dar valores superiores, ¿no? Y el valor acá en el valor final, entonces no es un dato. ¿Okay? Entonces aquí, antes de todo, decimos que lo valide. Dato es validar el color del dato capturado y luego que vea que sí está dentro de estos rangos. Perdón, no es valor, es aquí es valor. Y valor.
Entonces, por ejemplo, si el valor inicial me lo pone en 300, me lo tiene que dejar, por ejemplo, aquí, a ver. Ok, esto del set lo tenemos que poner al final. Esto, por favor. Para que ya sea por validación o ya sea porque lo pasaste a 0, lo escribas aquí. El valor que ya está. ¿Sí están de acuerdo, chicos? Y aquí en el valor final, esto que se inscribió también, lo ponemos aquí, con el valor que hayamos validado. Y lo quito de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que yo quiero de 500, me lo cambia a 255. Y si yo le digo de menos 15, lo dejo en 0. Entonces, por ejemplo, si yo le digo de 15 a 5, esto me lo deja en 0. Ah, sí, era 50. ¿Vale? A ver, me marcó un error. A ver, dejo de compartir. Ya va. Esto nada más de mandar en la parte visual es para que cualquier validación que hayamos hecho, pues lo vea el usuario, ¿no? Porque si no va a pensar que sí existe el color 500, Claro. por ejemplo. Ya va. Entonces, al correrlo, se supone que ahorita yo podría pasar esta. A ver, déjeme detenerlo porque creo que lo había dejado abierto. Sí. Aquí está la ventana y se supone que si pongo cualquier valor mayor a 255 debe de. Pero. A ver, ¿qué dice la línea? Ah, que no encuentra validar color. Checa, por favor, la función que sí esté en el mismo lugar y que se llame así. O sea, en la misma carpeta, ¿no? Dijo. Ah, es que lo pusimos validar y tú pusiste ahí valida. Ah, ok, ok. Es eso. Es en la línea. 42, no. Sí. 206, ¿no? Ajá. Es validar. Ajá. Se me hace que el otro está igual. Que era. No, ese sí está bien. Ese sí está bien. Déjame volverlo a correr. Ya está, perfecto. Sí. Esa es la idea, ¿no? De que esas validaciones que no se queden adentro, sino que el usuario se dé cuenta de cuál fue el valor que al final pusimos. Bueno, entonces ya nada más falta la llamada de la función y ya acabamos. ¿Sale? Voy a tratar de avanzarle para ya la próxima clase ya nada más les muestre cómo es la llamada y ya sea más rápido. ¿Vale? Sí, está bien.